¿Qué tal? En lo que llevamos de curso hemos visto en profundidad cómo usar código HTML y hojas de estilo CSS. Hemos visto cómo con código HTML podemos crear todo tipo de elementos que forman una página web. Tablas, formularios, incluir imágenes. Pero en todos los casos se trata de contenido estático, de contenido que no puede reaccionar ante los eventos de los usuarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de eventos? Pues empezamos viéndolo en un ejemplo sencillo. Con código HTML podemos crear un botón. Lo hemos visto ya en anteriores partes del curso. Podemos darle un nombre, un contenido. E incluso podríamos hacer que al pulsar sobre él nos llevara a otra página, como ya vimos en muchos ejemplos. Pero en ningún caso, mediante el uso solo de código HTML, lo que no podemos hacer, aquí vemos ese botón, es personalizar una acción para que se desencadene cuando el usuario pulse sobre el botón. Para eso solo usando HTML no podemos conseguirlo. Esto es lo que se llama un evento, cuando el usuario pulsa, por ejemplo, sobre un botón. Solo con HTML no podemos conseguir que cuando se lleve a cabo ese evento se desencadene una acción personalizada, como puede ser, por ejemplo, que se abra una ventana con información o que se valide el contenido que tenga un formulario antes de enviarlo. Pues eso es lo que nos permite JavaScript, reaccionar ante eventos y por lo tanto convierte contenidos estáticos en contenidos dinámicos. La aplicación de este principio tan simple ha llevado a JavaScript a convertirse en uno de los lenguajes de programación claves en el desarrollo web. Si en este código del botón incluimos un evento onClick de JavaScript con algún tipo de información, por ejemplo que se abra una ventana de alerta con un mensaje, simplemente con esto si ahora lo abrimos en el navegador y pinchamos sobre el botón, vemos cómo se lleva a cabo una acción personalizada, que es la apertura de una ventana con un mensaje de alerta. Pues a partir de un principio tan simple, JavaScript llega hasta lo que hoy significa en la red. ¿Es mucho, poco, interesa realmente en la actualidad JavaScript? ¿Tiene futuro? Sé que a veces mis comentarios hay gente que le molestan, no suelo ser nunca demasiado diplomático, pero ¿qué le vamos a hacer? Hace unos días me ocurrió de nuevo con una persona que, haciendo referencia al desde luego muy interesante lenguaje marco Ruby on Rails, decía que eso era el fin de PHP, que ya no daba más de sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Reírte? ¿Decir menuda tontería? ¿O asentir ante tamaño disparate? Viene ahora justo perfecto porque esto mismo lo recuerdo, pero muy extendido, hace ya 5 o 6 años cuando empezaban a proliferar lenguajes como Perl o como el propio PHP y tantos daban por finiquitado a JavaScript, al que además se ninguneaba como si fuera un mero adorno para el código HTML. Pues estos días que vivimos el boom Ajax, que no es más que JavaScript, ¿qué podemos decir del muerto? ¿Nos reímos? En fin, entiendo que la trascendencia es bastante aburrida y que charlatanear está muy bien. A todos nos gusta muchas veces. Lo malo, malísimo, son los charlatanes que van de trascendentes. Así que JavaScript resulta que ahora es de nuevo el lenguaje de futuro en la red. Pues en parte sí, sin duda. ¿Cómo lo lleva por otro lado siendo desde hace más de una década, lo que en la red es toda una vida?
Bueno, ¿qué es entonces JavaScript? Pues como decíamos, se trata de un lenguaje de script usado para dar vida a las páginas web, permitiendo a páginas estáticas interactuar con los usuarios y responder a eventos que ocurren en la página. JavaScript originalmente se llamó LiveScript y fue desarrollado por Brendan Eich para Netscape en 1995, hace solo 11 años, aunque parezca toda una vida, y fue incluido por primera vez con el Netscape Navigator 2.0. JavaScript es un lenguaje de script que da vida a las páginas estáticas HTML. Se ejecuta prácticamente en todas las plataformas y es independiente del hardware. JavaScript está construido directamente dentro del navegador, aunque en la actualidad ya no esté restringido solo a los navegadores. En cuanto a su sintaxis, JavaScript es similar a C, a Perl, a Java o incluso a ActionScript, a PHP. Usa condicionales como if, loops como for o while, por poner algún ejemplo. También como Perl es un lenguaje orientado a objetos y es un lenguaje por tanto interpretado, no un lenguaje compilado. JavaScript, aunque está asociado con el navegador, sus programas son ejecutados con un intérprete JavaScript, aunque ese intérprete está incluido dentro del navegador. Cuando se carga una página HTML, se lee el contenido línea a línea hasta que se encuentra con una etiqueta de apertura JavaScript. En ese momento es el intérprete JavaScript el que actúa. Cuando la etiqueta JavaScript se cierra, el procesamiento HTML continúa. Así de simple. El JavaScript manejado por un navegador se conoce como JavaScript del lado del cliente. Y aunque JavaScript se usa principalmente como lenguaje del lado del cliente, puede también ser usado en otros contextos distintos a los del navegador web. Netscape ha desarrollado JavaScript también del lado del servidor, que puede ser usado como un programa de lenguaje CGI, tal como puede ser Perl o ASP. Pues visto lo que es JavaScript, no estaría mal pararnos un momento a ver lo que no es. Y para empezar, JavaScript no es Java. Java fue desarrollado por Sun Microsystems y JavaScript fue desarrollado por Netscape. Las diferencias son muchísimas. Por ejemplo, las aplicaciones Java son independientes de las páginas web, mientras que los programas JavaScript están embebidos en la página web y deben ser ejecutados desde la ventana de un navegador, aunque hay alguna excepción, pero es lo habitual. Java es un lenguaje de programación muy estricto, lo que se llama strongly type en inglés, sigue unas reglas muy estrictas, mientras que JavaScript es más relajado, lo que se denomina en inglés un lenguaje loosely type y es por tanto también más flexible. Hay más y más diferencias. Por ejemplo, los tipos de datos en Java tienen que ser declarados, mientras que en JavaScript las variables, los parámetros o las funciones no tienen por qué ser declarados. Los programas de Java son compilados, los programas de JavaScript son interpretados por un motor JavaScript que se encuentra en el propio navegador. Por tanto, se trata simplemente de una coincidencia buscada o no en cuanto al nombre. Pero Java y JavaScript tienen tanto que ver como tiene que ver JavaScript con otros lenguajes de programación, como puede ser C o como puede ser PHP. En segundo lugar, JavaScript tampoco es HTML, aunque el código JavaScript vaya embebido dentro del documento HTML y se incluye dentro de etiquetas también HTML. Pero JavaScript tiene sus propias reglas sintácticas y espera declaraciones que sean escritas de un modo determinado. JavaScript no entiende HTML, aunque puede contener dentro de sus declaraciones código HTML. Todo esto quedará mucho más claro cuando empecemos a ver ejemplos. En tercer lugar, JavaScript está basado en objetos, pero no está orientado a objetos de modo estricto, ya que no admite el tradicional mecanismo de herencias y clases que encontramos en los lenguajes de programación orientados a objetos, tales como Java o C++. Los términos privado, protegido o público no se aplican a los métodos JavaScript como ocurre con Java o con C++.
Y por último, JavaScript no es tampoco el único lenguaje que puede ser embebido dentro de código HTML o dentro de una aplicación. Visual Basic Script, por ejemplo, desarrollado por Microsoft, es similar a JavaScript, aunque en este caso va embebido en, faltaría más, el Internet Explorer de Microsoft. ¿Para qué podemos usar JavaScript? Los programas de JavaScript son usados para detectar y reaccionar ante eventos llevados a cabo por los usuarios, como puede ser un movimiento del ratón, un clic. Con esto podemos mejorar un sitio web mediante el uso de ayudas a la navegación, scroll de texto, rollovers, cajas de diálogos, imágenes dinámicas, carritos de la compra, validación de formularios y miles de cosas más. JavaScript nos permite controlar la apariencia de la página al tiempo que el documento está siendo analizado, sin necesidad de tener que transmitir nada a través de la red, y permite validar lo que se escribe en un formulario, lo que un usuario escriba en el formulario, antes de enviarlo al servidor. Podemos comprobar si el usuario tiene, por ejemplo, un plugin necesario y reenviarlo a distintas páginas según el resultado de esa comprobación. JavaScript tiene funciones de string, admite expresiones regulares que nos sirven para comprobar la validez, por ejemplo, de una dirección email o de los datos de un teléfono. Sirve como un lenguaje de programación. El núcleo de su lenguaje incluye construcciones fundamentales como son variables, tipos de datos, loops, declaraciones if-else, declaraciones switch, funciones, objetos. Puede ser usado para cálculos matemáticos, manipula fechas y horas, trabaja con arrays, trabaja con objetos, y JavaScript también lee y escribe valores de cookies y crea dinámicamente HTML basado en el valor de esas cookies. Pues por lo que llevamos visto hasta aquí, los eventos son la clave de JavaScript. HTML es estático, puede ser usado para crear botones, cajas, para cubrir formularios, pero no puede por él mismo reaccionar a los eventos de los usuarios. En general, el navegador lo que hace es empaquetar la información de un formulario, por ejemplo, y simplemente le envía a un servidor para que allí sea gestionada. Pero JavaScript no es estático, es dinámico, puede interactuar asincrónicamente con los usuarios en el lado del cliente. Cuando hablamos de interactuar asincrónicamente, seguro que ya lo sabes, nos referimos a que una página HTML normal va ejecutando las distintas acciones según se encuentra con ellas en el código. Una interactuación de tipo asincrónico es porque tiene lugar cuando, por ejemplo, el usuario pulsa sobre un determinado botón o lleva a cabo una acción, tiene lugar un evento que por lo tanto no es sincrónico sino asincrónico. Cuando un usuario llena un formulario, pulsa un botón o también pulsa sobre un enlace, mueve su puntero sobre cualquier enlace, JavaScript puede responder a ese evento y justo en ese momento interactuar dinámicamente con el usuario. Relacionado con los eventos en detalle, pero debemos tenerlo claro desde el principio porque son una parte esencial de lo que hace JavaScript, como ya vimos en el ejemplo del principio de este video tutorial. Están enlazados al propio código HTML. En este ejemplo, en el que vimos al principio, tenemos un formulario HTML creado con las etiquetas form y los distintos atributos como el tipo, el valor, y vemos como el evento JavaScript onClip es solo otro atributo más de la etiqueta HTML form. De caja de entrada es un botón, el valor asignado a botón es pínchame, y cuando el usuario pulsa en el botón, en la ventana del navegador, un JavaScript, un evento JavaScript que se llama, en este caso onClick, será desencadenado. Y este evento onClick es asignado a un valor que será ejecutado cuando el botón sea pulsado.
En el ejemplo lo que hace es que se abra una ventana de aviso con un determinado mensaje, que es el que aquí escribimos. Aquí lo vemos, el primer JavaScript que hemos creado, como es un atributo incluido dentro de una etiqueta HTML. Pero antes de empezar a aprender JavaScript, debemos de familiarizarnos sobre dónde poner el código JavaScript. Si has seguido el curso hasta aquí, el modo en que se estructura un documento HTML y cómo se crea debe ser algo ya muy conocido, y la estructura de un documento HTML es ahora clave para poder ver cómo incluir código JavaScript. Una vez que tenemos claro cuáles son las distintas etiquetas para mostrar los distintos tipos de contenidos dentro del navegador, un documento HTML estático, por tanto, añadirle declaraciones JavaScript es relativamente sencillo. Los programas JavaScript del lado del cliente pueden estar embebidos dentro del documento HTML, bien entre las etiquetas head y head de cabecera. Aquí tenemos un ejemplo. O entre las etiquetas de apertura y cierre del cuerpo, del body. Muchos desarrolladores prefieren poner el código JavaScript en las etiquetas head y a veces, como veremos, es el mejor sitio para almacenar, por ejemplo, definiciones de funciones u objetos. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es mostrar texto en un lugar exacto dentro del documento, muy probablemente querramos colocar el código JavaScript dentro de las etiquetas body. También puede ser que tengamos múltiples scripts dentro de una misma página HTML y que coloquemos código JavaScript tanto dentro de las etiquetas, entre las etiquetas head, como entre las etiquetas body. Pero en cualquiera de los casos, vaya entre las etiquetas head o entre las etiquetas body, un programa de JavaScript siempre empieza con una etiqueta script, como la que aquí vemos, y finaliza con una etiqueta script de cierre, como la que aquí vemos. También si el código JavaScript es demasiado largo o queremos reutilizarlo, lo mismo que hacemos a veces con el código de hojas de estilo CSS, puede colocarse en un archivo externo que tiene la extensión .js y puede posteriormente llamarse para que se cargue desde la propia página. Empezamos viendo un ejemplo muy sencillo de documento HTML que incluye un pequeño script dentro del body en este ejemplo. Recapitulando, vemos la etiqueta de apertura del documento HTML que coincide con la etiqueta de cierre. Posteriormente, la etiqueta head, etiqueta de apertura y cierre head, como ya sabes perfectamente, contiene todos aquellos elementos que no están dentro del cuerpo del documento. Puede ser, aquí simplemente es el título, pero podría ser también otro tipo de código, incluso JavaScript, como veíamos hace un momento. Sigue la etiqueta de apertura del cuerpo, a la que le damos algún atributo en concreto, como un color de fondo o un color de texto. A continuación, la etiqueta script es la etiqueta de inicio de un código JavaScript dentro de HTML. Y las instrucciones, como vemos, van colocadas entre las etiquetas de apertura y cierre de script. Esta etiqueta JavaScript entiende instrucciones JavaScript, no HTML. Instrucciones JavaScript que, como vemos aquí en este ejemplo, pueden incluir también código HTML.
Se trata, de momento aún no es el momento de empezar, pero aquí tenemos una función, writeN, que es llamada por el documento. Y el string, como vemos, cierra entre paréntesis. Esto que vemos aquí es lo que va a ser pasado para que sea analizado por el intérprete JavaScript. Si resulta que el intérprete JavaScript, como ocurre aquí, encuentra contenido HTML, lo que hace es enviar ese contenido HTML para que sea renderizado y presentado en el documento. Que justo esto que ponemos aquí de momento no tiene mucho sentido, pues no, es simplemente un ejemplo. En algún otro tipo de script puede ser útil, pero aquí lo único que hacemos es incluir un código HTML como JavaScript, que podría estar simplemente como HTML, como hacemos con este otro ejemplo que aquí aparece. Posteriormente, cuando se encuentra la etiqueta de cierre script, a partir de aquí, el HTML, el navegador, seguirá interpretando y presentando en pantalla el código HTML que se vaya encontrando hasta el final. Si vemos este documento en modo diseño, aquí solamente aparece el texto, porque el otro, como decíamos, es JavaScript, y aquí no se ve. Si lo probamos en el navegador, si vemos como aquí aparece este trozo, que recuerda que es un string escrito dentro de una función JavaScript. Aparece porque el navegador tiene habilitado JavaScript. Si vamos a herramientas y aquí desactivamos JavaScript, si ahora volvemos a actualizar la página, observa como ya no aparece, porque recuerda que eso, aunque su salida en pantalla sea como código, es sin embargo JavaScript. Hay muchas versiones de navegadores disponibles, aunque la inmensa mayoría están basadas en los motores de Netscape o Explorer, que desde luego admiten los dos JavaScript. Por tanto, de entrada parecería que no habría por qué preocuparse por el tema de navegadores que no admiten JavaScript. Pero como veíamos hace un momento, que el navegador admita JavaScript no significa que todos los usuarios lo tengan habilitado. Puede haber gente que tenga deshabilitado el uso de JavaScript, y también con el desarrollo de nuevos dispositivos como son teléfonos móviles, el iPod o Palm, que permiten el uso de navegadores, pero sin embargo no permiten JavaScript. Con lo cual nos podemos encontrar con el problema de que si tenemos código JavaScript y resulta que es un navegador que no entiende la etiqueta script, lo que va a hacer es considerar el contenido como el código HTML normal, y por lo tanto puede dar lugar a un resultado en pantalla que no es el que queremos. Ello es incluir el contenido del JavaScript dentro de etiquetas de comentario HTML. De este modo, si un navegador antiguo no interpreta, no entiende la etiqueta script, sí va a entender la etiqueta de comentario, y por lo tanto esto que va entre las etiquetas no lo renderizará y no aparecerá en pantalla. En caso de que sí interprete código JavaScript, entonces pues esto se ejecutará exactamente igual. Si lo probamos en el navegador, aquí vemos el ejemplo y este es el código que en este caso, al tener habilitado JavaScript el navegador, nos aparece en la parte superior. Si lo deshabilitáramos, observa cómo ahora no lo renderiza, ya que lo considera como un comentario HTML. Pues para terminar este primer video tutorial dedicado a JavaScript, indicar que podemos también ejecutar código JavaScript dentro de una página HTML llamando a un archivo JavaScript externo. Aquí vemos el ejemplo de la sintaxis de llamada, que recuerda mucho a la utilizada para llamar archivos externos CSS, por ejemplo. Veremos si construiremos a partir del próximo video tutorial ejemplos de distintos códigos JavaScript escritos tanto embebidos en código HTML como llamando a archivos externos.
De momento nos quedamos aquí con esta primera introducción. Nada más, os habló Jesús Conde.